todos los bloques o sea, hay el mismo número de resultados de aprendizaje que de bloques de contenido. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el resultado de aprendizaje 1, de alguna manera en la descripción o en la literatura, vemos que son primos hermanos. El RA1 dice controla la generación térmica, la generación de energía térmica, una planta química, etcétera, etcétera. Y el bloque 1 dice control de la generación de la energía térmica. Por lo tanto, la asociación es directa. Resultado de aprendizaje 1, bloque de contenido 1. Y además, como bien podéis ver también en el ejemplo, esos bloques de contenido están desglosados en una serie de contenidos básicos. Estos contenidos básicos son los que vamos a distribuir por cada una de las unidades didácticas que diseñemos de nuestra programación didáctica. Y esto lo habéis hecho todos en la tarea 2.3. Hasta aquí solo hemos copiado y pegado de la orden que regula el título. Y fijaros también aquí en el anexo 2, también aparecen las horas totales que tiene el módulo y las horas semanales, aspectos muy importantes para temporalizar cada una de las unidades didácticas y bueno, para hacer una distribución del desarrollo de los resultados de aprendizaje a lo largo del tiempo que tenemos, que en el caso del primero de septiembre a mayo, hasta el 31 de mayo, en el caso del segundo pues hasta marzo, finales de marzo. Siguiente paso, repartimos los contenidos en las unidades. Esto también lo hemos hecho en la tarea 3. Vamos a poner aquí, vamos a señalar aquí un ejemplo para que lo veamos claro. Fijaros, hasta aquí me lo daba el legislador. ¿Qué he hecho yo? He diseñado 5 unidades didácticas para el desarrollo del resultado de aprendizaje 1 y de los contenidos del bloque 1. Fijaros, estos contenidos que aparecen aquí eran los mismos que yo he copiado de la orden que regula el título. Lo que pasa es que los he dividido. ¿Por qué los he dividido? Porque en este caso los he dividido en un orden y con unos contenidos agrupados de tal manera que yo considero que el proceso de aprendizaje del alumno lo facilita con esta distribución de unidades didácticas. De aquí y aquí, donde está realmente el arte y la creatividad del docente, de alguna manera programar un módulo profesional con un proceso de enseñanza-aprendizaje que facilite el aprendizaje al alumno, ¿vale? Entonces, aquí se ve claramente cómo cada unidad didáctica se corresponde con alguno de los contenidos básicos de ese bloque. Es cierto que algunos de vosotros habéis planteado que hay contenidos que pueden estar presentes o que pueden estar relacionados, no presentes, porque la orden ya te dice bloque de contenido, resultado de aprendizaje, pero que en algunos casos hay contenidos que se pueden dar en varias unidades didácticas, sin problema ninguno, porque si consideras que un contenido se va a repartir en varias unidades, e incluso, que es raro, pero incluso también puede ser que consideréis que hay bloques de contenido que son muy similares y se podrían alguna vez incluso como mezclar o confundir, ¿no? Vosotros diseñáis, porque al final, fijaros, lo importante, la unidad didáctica es simplemente una estructura, es como un esqueleto en el que yo organizo los contenidos para el logro de los resultados de aprendizaje. Pero realmente yo lo que evalúo es el nivel de logro de los resultados de aprendizaje a través de los criterios. Por lo tanto, la unidad didáctica simplemente es una estructura, nada más. Porque yo no califico unidades didácticas, yo califico criterios de evaluación para determinar niveles de logro de resultados de aprendizaje. ¿Vale? Esto es lo que viene aquí señalar, lo que acabamos de comentar. Luego en el punto 5, y ya aquí, sigue la labor docente, tenemos que de alguna manera nosotros decidir cosas, ¿no? Tomar decisiones. En este caso se decide pues la temporalización de las unidades. Y esta tabla también os sonará porque están los contenidos de uno de los módulos, donde yo de alguna manera relaciono los contenidos con los resultados de aprendizaje, que ya lo había hecho anteriormente, pero ahora además le asigno una carga horaria, ¿vale? Le asigno una carga horaria a cada una de esas unidades y en definitiva a cada resultado de aprendizaje. Y además el periodo en el que se imparten esas unidades. ¿Ok? Ya sé que algunos de vosotros esta tabla no la tenéis tan sencilla porque hay unidades que
lo que os decía, que hay unidades que a veces se pueden confundir con dos criterios de evaluación. No pasa nada, vosotros organizáis las unidades como consideréis oportuno, pero que eso no sea un impedimento para luego realizar una evaluación criterial, como veremos más adelante. Siguiente, se establece la ponderación de los resultados y los criterios de cara a la calificación del alumno. Fijaros, esto es súper importante. Aquí es donde nosotros definimos las reglas del juego, ¿vale? Y aquí es donde cambiamos un poco la visión de ponderar los criterios, los instrumentos de evaluación, técnicas de instrumentos de evaluación, a ponderar los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje, que es realmente lo que yo tengo que evaluar. El instrumento simplemente es el medio donde yo registro si el alumno ha alcanzado o no un criterio de evaluación. Fijaros, podemos ponderar los resultados de aprendizaje todos por igual, es decir, que todos tengan... perdón, se me ha ido la presentación. Eso es, que todos tengan el mismo peso dentro del módulo. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, que yo estoy poniendo de ejemplo, todos los resultados de aprendizaje tienen el mismo peso. A ver, os cuento esto un poco. En este caso, el resultado de aprendizaje, fijaros, va de hornos y calderas. El resultado de aprendizaje 2 va de intercambiadores de calor. El 3 de turbina, el 4 de torres de refrigeración y el 5 de frío industrial. Son resultados de aprendizaje que de alguna manera son independientes, entre comillas. ¿Por qué? Porque todos están relacionados con la generación y la recuperación de energía. Sin embargo, yo cuando alcanzo el resultado de aprendizaje 1, es decir, cuando ya alcanzo todo lo que esté en el resultado de aprendizaje vinculado al funcionamiento y al conocimiento sobre los hornos y las calderas, yo ya lo tengo alcanzado. Y eso no me impide, tanto si no lo he alcanzado como si sí, seguir alcanzando resultados de aprendizaje, porque ahora llegará el intercambio de calor, después llegará el industrial, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, aunque ya, si os habéis dado cuenta en la tabla anterior, yo al resultado de aprendizaje, como podéis ver aquí, al resultado de aprendizaje 5 le dedico 15 horas y al resultado de aprendizaje, por ejemplo, 1, pues le dedico prácticamente 60 horas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que va a tener más peso el resultado de aprendizaje 1 que el 5? Pues fíjate, en mi caso no, porque tan importante es para mi alumnado saber de hornos y calderas como de frío industrial, aunque los hornos y calderas requieran de más tiempo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje por la dificultad que conlleva esos equipos, pero para mí no son más importantes. ¿Esto qué significa? Que puede ocurrir otro caso, que es el de abajo, que consideremos que haya resultados de aprendizaje que son fundamentales para obtener la calificación positiva en el módulo, que son soporte, que son más importantes por lo que sea. Entonces, nosotros le daremos una ponderación mayor a ese resultado de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir de cara a la calificación? Que si yo al resultado de aprendizaje 1 le doy un 50% y al resto de resultados de aprendizaje le doy un 10%, que todos los criterios de evaluación que yo evalúe van a tener un peso mayor y una contribución mayor a la calificación del módulo. Pero el alumnado debe haber adquirido todos los resultados de aprendizaje. Porque yo, un alumno que obtiene calificación positiva en el módulo de energía y sabe mucho de hornos y calderas, pero no tiene ni idea de frío industrial, no tiene adquirido, no le puedo dar calificación positiva en el módulo porque no ha adquirido todos los resultados de aprendizaje. Y el legislador a mí me dice que el módulo tiene 5 resultados de aprendizaje y que para obtener calificación positiva en el módulo debo haber logrado todos los resultados de aprendizaje. Que yo le dé más peso o menos al resultado de aprendizaje ya es criterio del departamento, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando, que esto genera muchas dudas que sé que me vais a preguntar. Fijaros, aquí también se ve claro cómo yo, en este caso, además de darle la ponderación al criterio, también tenemos que ponderar, al resultado de aprendizaje también el criterio. Si os fijáis aquí, en este caso el criterio de evaluación es el mismo para todos y la contribución del real módulo es del 20%, pero yo también podía dar un criterio de evaluación, a los criterios de evaluación una ponderación diferente, como veis aquí.
Además, también os he puesto en esta tabla, que os sonará porque la habéis tenido que hacer en la tarea 4.2, la actividad evaluable, la técnica y los instrumentos. Fijaros, la actividad evaluable es lo que llamamos la descripción de actividad. Pues voy a hacer un cuestionario tipo T, pues van a tener que hacer un tríptico, pues vamos a hacer un protocolo de actuaciones frente a contingencia, ¿vale? Una representación gráfica de un diagrama de flujo de un proceso industrial. Esa sería la actividad que yo voy a evaluar. Y esa actividad lleva asociada a una técnica, que por ejemplo en el caso de un cuestionario, que es la primera que veis ahí, será una técnica escrita, y un instrumento que es el soporte físico, donde yo recojo de cada alumno o alumna, digamos, de alguna manera donde yo pongo la calificación de ese criterio, donde yo registro la evidencia de cómo ha superado o no ese criterio de evaluación ese alumno, ¿vale? Y en este caso, aquí vamos a pararnos un momentito, porque es verdad que esta parte, la parte de técnicas e instrumentos, a veces no resulta fácil ni intuitiva de determinar. Por lo tanto, vamos a hacer ahora un paroncillo, ¿vale? Y vamos a ver un poco con varios ejemplos, que además yo creo que están también puestos en los contenidos del curso, para que tengamos claro la diferencia entre técnica e instrumento, que es lo que vendría a ser el punto 5, ¿vale? Luego retomaremos los últimos pasos que nos quedan en el diseño de la programación. Fijaros, ¿cómo definimos técnica? Técnica es el procedimiento que utiliza el evaluador para obtener información, ¿vale? La técnica puede ser la observación, una técnica oral, escrita o de ejecución práctica. Y el instrumento es el medio para registrar dicha información que estoy tomando. En el caso de la observación, por ejemplo, las caras de registro, una plantilla de corrección, una escrita, una rúbrica, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto lo vemos con ejemplos, que no me voy a detener mucho porque esto está explicado en los contenidos del módulo 4, pero fijaros, actividad evaluable, realización de un examen o prueba escrita, técnica escrita, instrumento solucionario o plantilla de corrección. En el caso de la realización de un tríptico de presentación, que esta actividad la tenía yo con mi alumnado, ¿no? Ellos usábamos la técnica escrita y oral, ¿por qué? Porque ellos tenían que hacer una producción que era un tríptico físico, ¿vale? Tenían que diseñar un tríptico de un producto químico, luego tenían que hacer una presentación como si fueran comerciales de una marca de productos químicos de ese producto que estaban de alguna manera comercializando con una serie de restricciones y de aspectos que estaban asociados a criterios de evaluación del resultado de aprendizaje al que estaba vinculado esa actividad, que estaba dentro de una unidad didáctica y asociada a unos contenidos determinados que venían establecidos en el bloque de contenidos que me daba la orden, ¿vale? Y esto lo mismo, la realizan una práctica de laboratorio, que esto en el caso de mis ciclos es muy habitual, y entrega un informe. Pues fijaros, la rúbrica es el instrumento para donde yo recojo, bueno, sí, donde califico el informe de práctica, y una lista de cotejo porque el alumnado debería tener una destreza y un manejo en la realización de una práctica concreta, y eso además venía establecido en los criterios de evaluación. Seguimos avanzando, que me quedan 15 minutos nada más y tengo que todavía contaros 2 o 3 cosillas más. Fijaros, se establecen los criterios de calificación. Esto es quizá lo que nos lleva más que el ardero de cabeza, donde a veces no lo veamos claro en la programación, y la inspección, cuando hay una reclamación, pues ahí donde va a ver cómo habéis establecido estos criterios, cómo habéis calificado al alumno, etcétera, etcétera. Entonces, las ideas claves para la redacción de los criterios de evaluación se resumen en esa diapositiva, y bueno, está claro que definen las reglas del juego. Como al final el alumno dice, pero Lucía, ¿yo qué tengo que hacer, papá? ¿No? Esta es la pregunta del millón. Pues eso, las respuestas están en los criterios de calificación. Normalmente este apartado debe estar muy claro para el alumnado, que muchas veces, ni siquiera nosotros lo tenemos claro, entonces esa falta de claridad también genera confusión y falta de confianza en el alumnado. Por lo tanto, definir estos criterios de manera clara desde el principio yo creo que genera confianza y transparencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que hace y crea un clima de confianza el alumnado respecto al profesor, ¿no? O a la profesora. Debemos definir, eso es, cómo vamos a calificar, como hemos comentado, ¿no? Y dejar evidencias de ello, súper importante las evidencias de cara a cualquier reclamación. Esto pasa, por ejemplo, cuando hacemos una exposición oral y utilizamos una rúbrica. A ver, la rúbrica recoge los aspectos, pero sin embargo yo no tengo evidencia. Yo, si quisiera
tener una evidencia de esa actividad evaluable, tendría que hacer una grabación y normalmente no lo hacemos. Entonces debo recogerlo en una rúbrica lo más clara posible y justificando todos los ítems que he considerado a la hora de evaluar y los criterios de evaluación a lo que va asociado esa actividad evaluable. Y ahora aquí habla de que no existen criterios universales, cada docente deberá respetarlos en base a su manera de evaluar y a lo que haya decidido con el departamento de la familia. Y debemos recordar que lo que se califica o valora es el nivel de logro de los resultados de aprendizaje a partir de los criterios, no los contenidos. Recordad que los contenidos son el medio, pero no el fin. Y las guías de nuestra evaluación y de determinar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje son los criterios de evaluación. Para facilitar un poco el poder definir los criterios de evaluación, vamos a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Que yo creo que toda programación didáctica debería de contestar a estas cuestiones que van a aparecer aquí. Muchas de ellas las voy a pasar rápido porque las hemos visto. Referentes a la ponderación de los resultados de aprendizaje, ¿vale? Lo vamos a considerar todos de igual importancia, le damos un peso dentro del módulo, ya hemos hablado de esto. Lo mismo con los criterios de evaluación dentro del resultado de aprendizaje. Referentes a la calificación de cada RA, ¿cómo vamos a considerar que un RA se ha alcanzado? Aquí también hay y cómo se ha alcanzado un módulo, ¿no? En el caso del módulo está claro que los resultados de aprendizaje deben estar alcanzados, pero ¿cómo voy a considerar yo en mi programación que un alumno o alumna ha alcanzado un resultado de aprendizaje? Fijaros, muchas veces aquí tendemos a decir, bueno, pues si está por encima de 5, por debajo de 5, el examen que ha hecho, y ahí otra vez volvemos a no mirar al criterio de evaluación y al resultado de aprendizaje. Por lo tanto, aquí la clave está en la ponderación que le damos a los criterios de evaluación. Nosotros vamos a considerar que un resultado de aprendizaje está alcanzado cuando pues, se ha obtenido una calificación positiva por encima o igual que 5, por ejemplo, ¿vale? Pero eso cuando ocurre, entonces eso va a depender de la ponderación que le hayamos dado a los criterios de evaluación. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo que voy a poner en un Excel claramente, ¿vale? Si nosotros creemos que un criterio de evaluación es soporte súper importante dentro del resultado de aprendizaje, démosles una ponderación mayor. Porque si un alumno saca un criterio de evaluación que tenga mucho peso dentro del módulo, un 10, pues va a tener más ventaja que si saca un 10 en un criterio de evaluación que tenga menos peso. Esto lo vamos a ver algún ejemplo. Así, este juego de palabras a veces confunde más que aclara. Otros aspectos, fijaros, referente a las calificaciones parciales. En el caso de que tengamos un módulo de primero, ¿no? Que tenemos 3 evaluaciones, ¿cómo vamos a informar a nuestro alumnado del significado del valor que aparece en Seneca? ¿Vale? Eso es lo que comentábamos al principio. ¿Qué significa este número? ¿Vamos a realizar recuperaciones parciales de cada uno de los trimestres en diferentes momentos o solo al final? ¿Cuándo vamos a informar al alumnado de lo que debe recuperar? Lo que yo también al principio, que eso se hace al principio del curso. ¿Cómo vamos a informar? ¿Qué medios vamos a emplear y qué vamos a registrar? Y cómo vamos a registrar que el alumnado sea informado de esos criterios de calificación. Toda esta información debe estar recogida en vuestra programación en la parte de criterios de calificación. ¿Vale? Entonces, resumiendo un poco aquí para que nos quede claro, cuando nosotros definimos los criterios de calificación, estamos definiendo, por un lado, qué ponderación le damos a los resultados de aprendizaje y a los criterios de evaluación, ¿vale? A esos criterios de evaluación nosotros le hemos asociado una serie de actividades evaluables que llevan asociadas una técnica o un instrumento de evaluación. Cuando obtengamos la calificación de un criterio, ¿vale? En base a esas técnicas e instrumentos y actividades evaluables, nosotros, en base a esa ponderación que hemos dado, determinaremos si un resultado de aprendizaje se ha alcanzado o no y si un módulo finalmente se ha superado o no. Hasta aquí, ¿vale? Vamos a retomar esto con la hoja Excel que veremos a continuación. Lo último que nos queda en los pasos del punto 4, que hemos hablado del diseño de una programación y que quizá esto no, bueno, porque no es objeto de esta actividad formativa, pero sí me gusta en esta webinar poner un ejemplo de una unidad didáctica, ¿vale? Las unidades didácticas son como pequeñas estructuras que recogen de alguna manera todo eso que la programación define en grandes rasgos, que aquí ya se concreta mucho más. Voy a poner una plantilla de un ejemplo de unidad didáctica, lo que os digo, es un ejemplo, no es ni la mejor ni la peor unidad didáctica,
pero sí que considero que, bueno, esta plantilla que he diseñado creo que recoge de alguna manera todos los aspectos que hemos hablado. Fijaros, como podéis ver, aparece un montón de información, no está toda la que debe estar en una programación, pero en una unidad didáctica, pero sí los aspectos, al menos todos los aspectos que debe recoger. Si os fijáis en la primera parte, aquí en esta primera parte está la... Ay, no me deja. Eso, en esta primera parte... Ahora, en esta primera parte que yo estoy intentando señalar, aquí, fijaros, me viene el título de la unidad didáctica, bueno, en este caso yo le he puesto unidad de trabajo, pero bueno, unidad didáctica para todos, las sesiones, que son 8 sesiones, la temporalización, pues esta unidad está prevista, ¿vale? Que puede haber imprevisto, pero está prevista que se imparta entre la segunda y tercera semana de noviembre. Una justificación de la unidad, una pequeña descripción, y si os fijáis, también aparecen aquí, en esta lado, se señala la concreción curricular. Es decir, todos los aspectos que hemos visto anteriormente de manera global, pues se concretan en la unidad didáctica. Y ahora, en el caso de las competencias profesionales, personales y sociales, los objetivos generales, ya hemos visto que todas van a estar asociadas a todas las unidades, porque estas están asociadas, a lo mejor quizás, si hay una unidad que esté más vinculada a un resultado de aprendizaje y esté más vinculada a un objetivo, la podamos separar. Pero esto se pone mero informativo, ¿vale? Esta parte que os digo de competencia. Lo que me importa realmente es esto. Fijaros, esa unidad didáctica está asociada al resultado de aprendizaje 2. Y estos contenidos que aparecen aquí, que en mi caso son los contenidos básicos que los he extraído directamente de la orden, que en algunos casos y algunos docentes concretan en contenidos didácticos más detallados, en mi caso, este caso no. Y luego los objetivos didácticos, que sí que son en base a los contenidos que se van a desarrollar en esa unidad y a los criterios de evaluación que se van a evaluar. Fijaros, otro de los aspectos que recoge, si os fijáis, bueno, una cosa que es importante destacar, si os fijáis, los objetivos didácticos están redactados en infinitivo en base a los criterios de evaluación. Si cogemos el primero de ellos, el A, el criterio de evaluación A, se han identificado los medidores de presión, nivel, temperatura, caudal, etcétera. En este caso, como en la unidad 5 se está trabajando la temperatura, pues uno de los objetivos es identificar los medidores de temperatura, sus funciones y su simbología. Si os fijáis, los objetivos didácticos en este caso son los criterios de evaluación en infinitivo. Esto es un truco que no lo digáis mucho, pero es un truco por un poco para definir objetivos didácticos, porque al final los objetivos es lo que queremos alcanzar. ¿Vale? Luego estarían las medidas de atención a la diversidad. Sabemos que el alumnado de formación profesional es muy heterogéneo, que lo hemos comentado también al principio de la webinar, pues una serie de medidas de atención a esa diversidad que debemos contemplar también en nuestra programación, pues agrupamiento flexible, que trabajaremos en el grupo, pareja, de manera individual, metodologías favorecedoras de la inclusión, por ejemplo, actividades de refuerzo y ampliación, y una de las medidas que considero básicas para atender a la diversidad del alumnado es la diversificación de las técnicas y los instrumentos de evaluación, de manera que podamos recabar información de nuestro alumnado desde diferentes perspectivas. Habrá alumnado que se le dé muy bien, pues, escribir, se defienda bien en una técnica escrita, otros que sean más de ejecuciones prácticas y otros que se desenvuelvan, por ejemplo, mejor pues con la comunicación. Por lo tanto, debemos articular diversidad de instrumentos y técnicas de evaluación para poder recabar la máxima información de nuestro alumnado desde todas las perspectivas posibles. Porque si solo hacemos, por ejemplo, pruebas orales, pues hay alumnado que a lo mejor se pone más nervioso, le cuesta más expresarse de manera oral y sin embargo escribiendo, que no se pone nervioso o lo que sea, se le da mucho mejor. Por lo tanto, la diversificación en los instrumentos y las técnicas de evaluación es una medida de atención a esa diversidad y esa heterogeneidad que encontramos en el aula. Otro de los aspectos que también recoge esta unidad didáctica son los temas transversales o contenidos transversales, ¿vale? Que en este caso pues esto está relacionado, bueno, con la prevención, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Luego una parte que, como hemos dicho, no se ha trabajado en este curso, pero que es fundamental en la programación didáctica, es la metodología. Es decir, las actividades que vamos a desarrollar, el tipo de metodología, pues en este caso asignación de tareas de descubrimiento de guiados, los agrupamientos individual en grupo, que hemos comentado, y los recursos necesarios para el desarrollo de esta unidad didáctica.
Y por último, que no se nos puede olvidar, es la valoración de lo aprendido, es decir, la evaluación. Fijaros, en esta última parte de la tabla, ¿qué evaluamos en esta unidad didáctica? Pues estos criterios de evaluación. Esto es lo que evaluamos realmente. Aquí se habla de instrumentos, ¿vale? Pero debería de poner técnicas e instrumentos de evaluación y fijaros, se incluye al alumnado, ¿vale? Ahí se van a utilizar rúbricas, pruebas, esto habría que dividirlo, ¿no? Hemos dividido la otra actividad, pero no cabía. El docente, pues en este caso va a haber una autoevaluación o incluso, como veremos al final de la webinar, se podrá pasar un cuestionario sobre qué le apareció esa unidad didáctica y el proceso, esto que estamos hablando, perdón, y el proceso, por ejemplo, un cuestionario al alumno. Si os fijáis, en esta unidad didáctica se recogen todos los aspectos de los que debemos hablar en nuestra programación didáctica. Os digo que no es la mejor ni la peor, pero creo que está bastante completa esta unidad, al menos como referente de la información necesaria que tenemos que tratar en el diseño de nuestras unidades didácticas. Como tengo poco tiempo y el proceso de evaluación, del proceso de enseñanza es algo que se ha tratado bastante bien en el módulo 5 y de hecho hay un esquema claro y un ejemplo de cómo hacer un cuestionario de evaluación, este ratito que me queda, quiero compartir con vosotros dos cosas. La primera, la presentación que le suelo poner al alumnado los primeros días de clase para que veáis un poco la información que se le suele dar, lo voy a compartir con vosotros. Y mientras que se carga, también los últimos 10 minutos que me quedan voy a utilizar una hoja Excel y vamos a calcular una calificación, tanto de un RA completo como una calificación parcial, ¿vale? Para que veáis cómo esa tabla que habéis complementado en la tarea 4.2 se lleva a la práctica. Para eso tengo que compartir la pantalla. Se me está cargando la presentación, ¿vale? Ya con esto terminamos, que estamos ahí a lo justito. Vamos a empezar un poquito más tarde. Venga. Os voy a compartir, ¿vale? Rápidamente una presentación. Una de las presentaciones que yo le pongo al alumnado el primer día que ya clasificaron. Esta es del curso 19-20. Información importante. ¿Cuántas horas tiene el módulo? Esto es un ejemplo, ¿vale? Que lo podéis hacer como vosotros consideréis. En este caso, nosotros utilizábamos el Classroom como aula virtual. Se indica, yo tenía dos grupos, impartía este módulo en dos grupos distintos, pues se indica el horario semanal, mi correo electrónico para cualquier cosa, y ahí en este momento también nos entrábamos en el aula virtual, yo le explicaba cómo estaba organizado, etcétera, etcétera, que no tenemos tiempo si no podíamos entrar. Otro de los aspectos que he comentado que era importante definir al alumnado era el tema de que si ese módulo está unido a esta asociación de áreas de competencia, pues aquí me meto yo en la página del INIFAL, les comento un poco el perfil profesional y ahí debatimos un poco, bueno, pues qué les motiva a ellos en este ciclo, qué les parece los puestos formativos a los que pueden acceder una vez que terminen el ciclo formativo, etcétera, etcétera. También un poco para un poco ver por dónde, qué ambiente hay en la clase, qué motivación hay y un poco por informar al alumnado. Después, siempre, los objetivos del módulo. ¿Cuáles son los objetivos del módulo? Los resultados de aprendizaje. Y aquí ya empiezo a hablar de resultados de aprendizaje y no hablo de contenido. Para eso que os digo de un poco ir cambiando y transformando esa visión y ese centrarnos en los contenidos para centrarlo en los resultados de aprendizaje que son realmente los logros. Una vez que ya hemos visto, vemos resultado a resultado y vamos comentando un poco, pues aquí ya me meto un poco en lo que vamos a ver en cada resultado de aprendizaje, ¿vale? No me voy a parar en esto. Luego, fijaros, también ellos entienden la planificación del curso con sus unidades y sus evaluaciones como toda la vida, pero siempre indicándole a los resultados de aprendizaje los que están. En este caso es que también había formación profesional dual, que no vamos a hablar de ello ahora mismo. Esta tabla se la pongo yo a ellos, como veis, la misma que vosotros tenéis, se les facilitó también esta presentación. Luego normalmente le hago una tablita así, que este es un ejemplo, que puede mejorarse por supuesto, donde le añado las técnicas, ¿vale? Y luego le hablo de agrupamiento, instrumento y algunas aclaraciones. Por ejemplo, las pruebas escritas se hacen de manera individual y estas pruebas escritas pueden contener problemas, etcétera, etcétera. Siempre las evalúo a través de una plantilla de corrección y fijaros,
se avisará al menos con un par de días. En el caso de las ejecuciones prácticas, se realizan en clase sin previo aviso. ¿Esto por qué? Para mantener al alumnado activo y que, bueno, que no haya sentismo, el que quiera superar y lograr los resultados de aprendizaje tiene que asistir a clase, porque si no, no hay manera. La evaluación es muy continua y continuamente, valga la redundancia, se están tomando datos y se están recabando información sobre el aprendizaje del alumno o la alumna. Por lo tanto, esto yo es lo que le doy a mi alumnado el primer día, porque al principio ellos les parece que me dicen, ¿qué estás hablando, Lucía, de resultados de aprendizaje, criterio de evaluación? Ellos no lo entienden. Claro, entonces yo les voy explicando que el criterio de evaluación, por ejemplo, ¿no? Se va a trabajar en la unidad 4 y va a estar recogido en una prueba escrita y en una ejecución práctica. Fijaros, esto ellos no lo entienden a priori. Sin embargo, yo al final